La cadena de recuerdos regresó nuevamente a la frente de Manuel, pero ahora, cuando fue el gran custodio, sabía que el hecho de que el ángel Humberto, uno de los favoritos de Dios, pisara las cataratas del Averno, era signo de la gran catástrofe. El Creador entraría en cólera y no solo haría lo posible para recuperarlo, sino que desataría la guerra final en contra de Lucifer y sus demonios. De hecho, esa era una de las tantas profecías que ya había escuchado Emanuel y que se encontraban escritas sobre las páginas del libro de la clarividencia que había dejado escrito el demonio del prejuicio con ayuda del ojo de Lucifer, un rubí tallado perfectamente por las manos de Dios para Lucifer, el cual, al ser enviado al inframundo, se llevó consigo. Pero durante el primer enfrentamiento celestial demoníaco, el demonio del prejuicio fue capturado por el ejército divino, quedando inconcluso el libro de la clarividencia y, aparentemente, quedando el ojo de Lucifer nuevamente en las manos de Dios. Pero el demonio del prejuicio no fue enviado directamente al lago de fuego, ni tampoco había sido desahuciado para que la nada lo alcanzara, sino que permanecía oculto por Gabriel en una de las partes más alejadas y desconocidas del cielo, cerca del paraíso. De hecho, esa ambición de Gabriel fue el error que aprovechó Lucifer, pues fue una de las causas que le permitió al demonio mayor localizar a Humberto, vigilarlo y, posteriormente, abducirlo. En tanto, el libro de la clarividencia tan solo era una parte del Luciferius, texto que resguardaba los recuerdos más añejos de Lucifer y su relación con Dios, el abandono de los demás ángeles luego de su destierro del reino celestial, cómo padeció Lucifer su llegada al inframundo y la creciente ola de sus deseos de venganza. También tenía un texto nombrado como el libro de los señalamientos, el cual poseía algunos hechizos angelicales y magias que, luego de ser trabajadas, aumentaban el poder demoníaco. El libro de las victorias resguardaba las influencias y los relatos en los cuales casi se había desatado el fin de la humanidad, pues narraba el inicio de las guerras pero desde su relación con la influencia demoníaca. El libro de la perfección era aquel que resguardaba los hechizos perfeccionados por Lucifer y otros demonios que no fallaban, o eran muy efectivos contra ángeles. Mas cada uno de ellos se encontraban escritos en idiomas diferentes, una defensa similar al sello de Dios, que contados eran los facultados para leer, entender y escribir sobre él. Emmanuel creyó que, según el libro de la clarividencia de Luciferius, en algún momento sería enviado a la nada, como sucedía con otros demonios menores, o que sería intercambiado por algún poder angelical que diera una oportunidad para el ataque al cielo. Pero jamás se había imaginado que su energía le permitiría llegar a vivir una de las profecías más cercanas al enfrentamiento final entre ángeles y demonios. De hecho, tras la llegada de el ángel de la verdad y la bondad a las cataratas del Averno, con su magia y poder, Lucifer trasladó de inmediato la prisión a lo más profundo y en medio de su trono. Eso le había costado una mínima parte de su energía, pero el mantener el muro de protección que había creado para resguardar a su prisionero era lo que lo llevaba a reducir su fuerza y concentración. Así, para poder entrar o salir de la nueva ubicación de las cataratas del Averno, no era suficiente soportar los gritos desgarrantes del túnel del dolor,
única vena de acceso, sino que también debías enfrentar los pies de Lucifer, 10 demonios, cada uno con 6 cabezas de toros dispuestas a capturar y torturar a aquel que sin permiso se acercase. Y es que Lucifer se había cansado de esperar el enfrentamiento final. La fecha estaba perfectamente oculta, incluso para el demonio del prejuicio por el sello de Dios, colocado en las Sagradas Escrituras, un libro oculto para la humanidad aparte de la Biblia, que había sido celosamente resguardado por uno de los apóstoles de Jesús. Por ello, Lucifer, cansado y desesperado en el inframundo, decidió acelerar la batalla con el secuestro de Humberto, quien tenía la costumbre de deambular por los árboles semilleros del paraíso y del cielo. De hecho, otra de las causas que llevaron al éxito del rapto fueron los estudios que dejó el demonio del prejuicio antes de ser aprisionado por Gabriel, quien logró hacer hermenéutica demoníaca de la relación de Lucifer y Dios en el libro de la clarividencia y el libro de las victorias, empleando el ojo de Lucifer. La clave era sencilla: llevar un caballo de Troya, un espejo, un saludo que atrajera a la multitud. Así, el éxito del altercado cada vez se hacía más real para el propio Lucifer con respecto a la abducción de Humberto. La tercera causa se debía a uno de los más grandes intercambios que se hayan dado en la historia del inframundo. Lucifer, con ayuda de Luciferius, creó un diminuto portal en el cual apenas si entraba su mano, ésta se desvanecía y reaparecía en el pecho del ángel del prejuicio, primero en forma de tatuaje y después, poco a poco, se reconstituía de forma física en el cielo. Es así como Lucifer había logrado obtener acceso momentáneo a la poca conocida línea entre el cielo y el paraíso, y con ello a los pasos de Humberto. Y aunque la afrenta de los sentenciados logró percatarse de la energía de Lucifer, Giovanni, el ángel del ultimátum, consiguió lo que él consideró un excelente trueque. A cambio de dar a los ángeles de la guarda la recuperación de todas las almas de infantes muertos por violación en manos de algún predicador de la palabra de Dios en la tierra, principalmente del grupo llamado los Legionarios de Cristo, él entregaría al segundo ángel creado por Dios. Después de todo, estaba seguro que sería posible recuperarlo en la batalla final. La cantidad de almas era casi infinita, por lo que Misael, líder de los ángeles de la guarda, accedieron, ya que no estaban seguros de que la misericordia de Dios fuera tan grande como para perdonarles el haber descuidado, tanto en muerte como en vida, a los infantes de las garras de la maldad, no demoníaca, sino de la humana, una, se decía, de las más terribles. Así, como era de esperarse, el secuestro se logró. A partir de ahí, de la celda del ángel, las discusiones y sermones con voz de trueno eran tan intensas que ningún demonio podía soportar. Sus oídos explotaban con escuchar tan solo el más diminuto susurro de Humberto. Fue así como Emanuel, que era el demonio de la terquedad y que también era conocido como el de la terquedad del silencio, apenas si podía estar en la presencia de él, pues al ser su poder la terquedad lograba resistir más los embates que hacía Humberto con su palabra. Incluso, para darle más fuerza, fue cuando Lucifer decidió entregarle los aretes del silencio. Era necesario resguardar al ángel, evitar su escape, rescate, y que se encendiera la ira. Humberto,
al ser el ángel de la verdad y la bondad, buscó atormentarlo con la máxima palabra y el ruido, para así cansarlo y poder escapar. También intentó lanzar el hechizo de la ventana de la realidad, fingiendo no estar en la celda, lo cual funcionó al principio. Pero Emmanuel, además de combatirlo con la terquedad, comenzó a combatirlo también con los aretes del silencio, el arma que colgaba de sus oídos, cuyo poder le permitía generar unos escudos de piedra hasta rodear todo su cuerpo, blindándolo a tal grado que Humberto parecía estar solo. El demonio también los empleó cuando el ángel empleaba la ventana de la realidad, terminando por descubrir el engaño por parte de Humberto. El alimento era otro asunto que atender, ya que los seres celestiales eternos tenían esa maldición de no probar bocados, pero para recobrar fuerzas sí era necesario que estuvieran cerca de la sustancia a la cual pertenecían. La piel dorada de Humberto necesitaba estar en contacto con la luz divina, o, en este caso, cerca de otra de sus manifestaciones, como la luz solar. Las plantas verdes también le otorgaban cierto alivio momentáneo, pues eran los destellos de Dios. Por ello, Emmanuel, en su búsqueda de alimentos para su prisionero, apenas si lograba capturar algo de hongos que eran capaces de sobrevivir sin mucha luz del sol. Sin que Humberto lo supiera, Emmanuel los dejaba cerca para que el ángel no pereciera, pues el resguardo y cuidado de éste era una encomienda directa del propio Lucifer. Mas llegó un momento en el cual ni siquiera hongo lograba conseguir Emmanuel, ya que mientras se llevaba a cabo el apocalipsis, una nube negra cubrió por completo a la tierra y con ello al inframundo, impidiendo que pasara la más mínima energía solar. Para salvarlo del cansancio extremo y del asomo de la nada, y librarse del castigo que le podía imponer Lucifer, Emmanuel comenzó a llevarle ratas e insectos, o lo que encontrara vivo y con movimiento, pues era la vida de la carne, el brillo de Dios. De paso, luego de dejarlos vivos lo suficiente para mantener a Humberto, Emmanuel terminaba atragantándose con ellos. Humberto, al darse cuenta de cómo lo mantenía con energía y luego armar una carnicería, sobre todo con los roedores, comenzó a fingir. Si Emmanuel llevaba una rata, aumentaba el volumen de sus palabras, fingiendo recuperar energía. Pero, una vez escuchado el chillido final del animal, se aislaba en el rincón más profundo y oscuro de su prisión, rechazando toda influencia de vida, desvaneciéndose cada vez más. Esa táctica le funcionó por un largo periodo a Humberto, hasta que ya no logró sostener ni las cejas abiertas. Emmanuel, al percatarse de ello, se llenó de rabia y de miedo. Loco por la desesperación, se acercó al ángel e intentó hacer pasar unos insectos moribundos por su cuerpo. Al no ver una reacción, pensó que pronto la nada, única con el poder de entrar en el reino del bien y del mal, vendría por Humberto. Con los ojos rojos cubiertos de infinito terror, se acercó al ángel moribundo y le colocó un par de insectos dentro de la boca, uno arriba y otro debajo de la lengua. En un instante, Humberto abrió los ojos y lo aventó. Emmanuel, con una sonrisa tranquilizadora y tormentosa, se levantó y salió de la celda, dejando recostado pero vivo al ángel con los ojos perdidos. A partir de ese evento,
las palabras de Humberto perdieron todavía más fuerza, mas no por los insectos que había tenido en su boca y se había tragado, sino por la acción que Manuel había hecho. Salvarlo, pese a ser un demonio, era calificado por el ángel como una acción de bondad, así que, de las breves discusiones comenzaron a entablar breves charlas, como la naturaleza de su ser y el motivo de su creación.